No me ven. ¿Alguien más no me ve? Yo tampoco lo veo, maestro. Ok, déjenme ver entonces qué puedo hacer por acá. Tac, tac, tac. ¿Ahora no me ven? No, Lick. Ok. ¿Y ahora? ¿Mejor? No. No, maestro, no lo veo. De verdad, qué raro. ¿Y qué sale? Foto de perfil nada más. La foto de perfil. Espérenme que tengo una. Denme un segundito, voy a salir y voy a entrar. Hola. ¿Se mira? Sí. Ahora sí, maestro, ahí se ve. Bueno, a saber qué pasó. Fue una cuestión de que no sabemos qué pasó. Bien, a ver, ¿qué dice aquí? Steven Palencia, bienvenido. Luis López. Y bueno, todos los demás que están aquí. Herbert Sea, bienvenidos. Vamos a ir mostrándoles algunas cositas. Les voy a compartir esto. Me dicen si se mira, por favor. ¿Se mira? Sí. Ok. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de los métodos de introducción al deporte y nos vamos a centrar básicamente en algunos métodos que vamos a ver por arriba, que ustedes lo conocen, y vamos a hacer una propuesta de uno que consideramos que es el método óptimo para la introducción al deporte. Esta es la agenda de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre qué es un método, ¿verdad? Cuáles son las fases de introducción, los tipos de métodos que existen y el tema del método global fragmentario global, que ustedes lo van a conocer, lo van a reconocer y van a poder tener alguna idea de cómo funciona. Bien, primero, ¿qué es un método? Sí, un método proviene de la palabra en latín metus, que significa, que viene del griego metos, que significa camino o es el sendero que se recorre para tratar de obtener algo, ¿verdad? Un método es una forma, es una manera, es un modo de realizar algo de una forma sistemática, ordenada, estructurada, jerarquizada, ¿verdad? Sobre todo que lleve una progresión que vaya siempre desde lo más fácil hacia lo más difícil, porque si no, no tiene sentido. O sea, tiene sentido siempre y cuando los métodos vayan siendo progresivos y que estén estructurados de una manera que permitan alcanzar un objetivo, ¿sí? Pueden hacer referencia a alguna técnica o conjunto de tareas que se tienen para poder aprender algo, ¿sí? En algunos casos se entiende también como una forma habitual de hacer algo, por ejemplo, algo que esté constituido como con arraigo, algo que tenga una historia, algo que tenga un trasfondo, entonces eso también se constituye un método, también puede ser la forma de hacer algo. Los métodos van de diferentes escalas. Hay métodos desde algo sencillo como hacer una tortilla hasta cosas mucho más complejas, como por ejemplo aprender matemática. Entonces, ese tipo de cosas están fundamentadas sobre la experiencia, la costumbre y sobre las preferencias personales que vayan teniendo la gente que los ejecuta, pero también van teniendo un fundamento mucho más científico si están basados en el grupo etario al cual pertenece la persona sobre la cual vamos a utilizar el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo los métodos para niños que los métodos para grandes. Entonces, eso es algo muy importante. Vamos a aprender un poquito de las fases de introducción. Ven este cuadrito que tenemos acá. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, primero, hay 5 grandes fases de introducción según diversos autores, entre ellos doctor Guillermo Barros. Él plantea de que existen 5 grandes fases de iniciación deportiva. La primera fase es el primer encuentro, es donde se da la clase 0 y es donde el profesor cuenta determinados elementos del deporte
y el deportista tiene la oportunidad de preguntar. No quiere decir que va a dejar de preguntar en el resto de fases, pero en este es donde se solventan las dudas. Y esto es la primera fase crítica, porque mucha gente en todos los deportes, en todos los lugares, en todos los gimnasios, en todas las áreas de competencia, en todas las áreas de desarrollo deportivo, están casadas con que la primera clase es la que establece y la que fundamenta qué es lo que se va a seguir en las siguientes. Por lo tanto, la primera clase tiene que estar clara para poder fundamentar y solventar todas las dudas que tenga el deportista en torno al deporte y también al proceso de entrenamiento al cual se va a someter. El profesor tiene que contar y dar la mayor cantidad de información útil para que el deportista pueda tener una idea de a qué se va a enfrentar. Por ejemplo, recuérdense ustedes, y quiero que me compartan algunas personas que voy a nombrar y espero que puedan compartir y que tengan la disposición. Por ejemplo, profesor Moisés, ¿está por ahí? Moisés Romero. Maestro, ¿se encuentra por ahí? Solamente dele. No vino. No, por ahí está. Bueno, ya que está aquí René Benes. Bueno, René, contame, ¿cómo fue la primera clase que vos tuviste en balonmano? Pues como en la selección o cuando estoy en universitarios. No, cuando vos llegaste al balonmano de cualquier forma, no sé cómo, cómo terminaste. Pues fue la primera forma en la que llegué fue en la universidad y lo primero que llegué a hacer fue observar a los compañeros más veteranos, ¿verdad? A mí me pusieron aparte mientras observaba cómo hacían el entreno y estaba a la par mí el entrenador y me decía observar las posiciones en las que juega cada uno y me decís cuál te interesa más, ¿verdad? Y así fue mi primera semana casi de entreno, solo observando cómo jugaban, cómo entrenaban para yo posicionarme en una posición, valga la redundancia, del deporte. Donde tomabas que era lo que te gustaba. Ajá, entonces pasé una semana observando y hacía pequeños entrenos en esas posiciones, ¿vea? Sí. Y al final ya de la semana, sí ya me dijo él, vaya, ¿cuál te gustó más? ¿En cuál sentiste que te desarrollabas mejor? ¿En cuál te sentías más cómodo? ¿Vea? Y ahí fue donde yo opté por tales posiciones. Ok, interesante. Fátima Centeno, ¿cómo fue la primera vez que llegaste al bádminton? Buenas. Yo estaba bien chiquito, tenía como 8 años quizás. Y lo primero que me acuerdo es que de un solo me dieron una raqueta y me explicaron cuáles eran los agarres y el volante, que no se llamaba pelota, sino que se llamaba volante. Me explicaron, o sea, lo básico de mantener el volante y todo, o sea, lo primero. Pero sí, casi todo fue como eso, la raqueta se agarra así y así, y ese es el implemento que se ocupa para jugar. Ok, como podemos ver, estos son los primeros encuentros que han tenido nuestros compañeros del curso con respecto a sus respectivos deportes. Cada uno tendrá una historia que contar. Normalmente el primer encuentro es cuando uno llega y, bueno, si hay una clase cero, es la que le aplican a uno, ¿verdad? Y es donde el profesor te va contando exactamente. Por ejemplo, te cuenta en qué se fundamenta el deporte. Normalmente cuando la gente llega es porque lo ha visto en algún lado, entonces quiere hacerlo, quiere ejecutarlo, entonces ellos van a tener preguntas conforme van pasando. Entonces el deportista va a ir preguntando, miren, cuánto tiempo, qué tan difícil es, cuánto mide la cancha, cuánto mide la pista, cuánto dura el entrenamiento, a qué tengo que exponerme, qué tengo que comprar, y ese tipo de cosas lo van llevando en la primera clase. Y es muy importante porque se entiende que el
92% de las personas en El Salvador, según datos del Instituto Nacional de Formación Docente en el tema del deporte escolar, han querido practicar un deporte de X o Y manera y han llegado al menos a una clase, a un entrenamiento. Y el éxito que ha tenido los profesores se ha debido a que ese primer encuentro que tuvieron pudieron hacer que la persona se interesara en el deporte como tal. Y por eso es de que la fase 1 es conocida como la fase crítica. Aquí es donde sabemos si la gente se va a quedar o si no se va a quedar. Créame, si a alguien le duele el cuerpo al siguiente día, después de que haya llegado, en la mayoría de los casos nadie va a regresar. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta. ¿A quién le va a seguir doliendo el cuerpo con 6 meses, 7 meses? O sea, depende del grado de desarrollo de sus capacidades y habilidades físicas. Sin embargo, para mucha gente, uy, así esta fue la primera clase, ¿qué me va a esperar en la segunda? ¿Qué va a haber en la tercera? Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas pensando. Y usted tiene que tener listas toda la cantidad de respuestas necesarias que vaya a utilizar el deportista conforme vaya preguntando. ¿Y usted cuánto tiempo tiene? ¿Y quiénes son los mejores de aquí? Todas esas son preguntas que se van dando. Esta es la fase número 1. La fase número 2 es la fase de la primera semana de entrenamiento. Aquí normalmente aterrizan en las clases de la 1 a las 7 del programa de enseñanza o van lo que para ellos debería ser su clase número 1 o hasta su clase número 7. Aquí el profesor tiene la tarea de demostrar diferentes elementos técnicos para que el deportista pueda imitarlos dentro de sus posibilidades. Y así que vaya aprendiendo poco a poco acerca de las técnicas o de las capacidades que se va usando y siempre y cuando estén dentro de sus posibilidades. La fase 3 es el primer mes. Las clases pueden ir desde la 8 hasta, por poner un ejemplo, la 30 si fuéramos todos los días a clase. ¿Sí? El profesor tiene la tarea de explicar. Él explica en este momento y explicar exactamente cómo funcionan cada uno de los fundamentos del deporte sobre los cuales el deportista va a empezar a participar. Ya no simplemente con la imitación, sino que empieza a participar teniendo una atención a sus diferencias biomecánicas, a sus diferencias fisiológicas, a sus diferencias anatómicas y morfofuncionales con respecto a cada uno de los deportistas. Y aquí normalmente es donde uno decide qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, si alguien va a ser, en el caso del fútbol, si alguien va a ser portero, defensa, si alguien va a ser delantero. Si usted va a una clase de niños nuevos en fútbol y les pregunta qué juegan, todos juegan en el término delantero, todos. ¿Quieren un delantero? Parecen, levantan la mano 24 de 25 niños, ¿verdad? Entonces, en esta fase es donde se reconocen y donde el deportista al momento de participar reconoce la función que podría tener dentro del desarrollo del deporte. La fase número 4 se ejecuta en los primeros 6 meses, es el primer semestre. Después que ha pasado el primer mes, le quedan 5 meses más. Entonces puede ir desde la clase 30 en teoría hasta la clase 180. ¿Sí? Todo esto son máximos teóricos, ¿verdad? En el caso de que alguien vaya todos los días a entrenar y que se entrene todos los días. Aquí el profesor cumple el papel de enseñar. Aquí él ya empieza a enseñar elementos técnicos, empieza a crear las bases tácticas y va a empezar a dar una serie de facilidades metodológicas para que el deportista pueda ejecutar las tareas que el profe está enseñando. ¿Sí? Y después tenemos la fase 5, que es durante el primer año, igual con máximos teóricos, de que llega quizás desde la 180 hasta la 300. Ustedes deciden, según las clases que hayan hecho, cuántas van a cumplir. El papel del profesor en estos momentos es el de regular el entrenamiento y va a intentar regularlo sobre la base
de la fundamentación que le haya dado en el primer semestre. Y va a tratar de ir haciendo que primero existe una cohesión dentro del equipo de entrenamiento, independientemente sean deportes individuales o deportes en equipo. Al final todos son parte de determinado centro, de determinado equipo, de determinado lugar, de determinada academia, de determinada federación, y el profesor tiene que regular el comportamiento de la gente que se va acercando. ¿Qué es lo que hace el deportista? El deportista empieza en este primer año a gestionar su aprendizaje y empieza a decidir qué es lo que más le gusta, qué es lo que él quiere aprender y qué es cómo él puede aportar a las líneas estratégicas o tácticas o técnicas también según requiera los requisitos del deporte que estén teniendo a practicar. Estas son las grandes fases que hay. ¿Preguntas con esto? ¿Alguna pregunta? Claro. Luis, ¿qué pasó? Digo que todo claro, maestro. Ok, entiendan algo. Esta fase del entrenamiento que hay, perdón, esta fase de introducción, son las fases con las que ustedes tienen que ir pensando a la hora de ejecutar sus programas de enseñanza. Y tienen que ir teniendo en cuenta no solamente el tema de los tiempos, porque los tiempos al final es el volumen y es normalmente lo que a nosotros se nos pide. Cuando te llegan a revisar una programación, todo el mundo está concentrado en el tema del volumen. Pero aquí es muy importante el papel del profesor y el papel del deportista y cómo se van a ir interrelacionando en ellos. Porque el éxito también de que tengas deportistas de largo plazo va a tener en cuenta el desarrollo que tenga el profesor y el desarrollo que tenga el deportista y el nivel de confianza que vayan generando entre ellos. Profesores, docentes, entrenadores, guías, como le quieran llamar, facilitadores, que tengan la capacidad de ejecutar este tipo de normativas y que puedan ir creando líneas de comunicación con sus atletas, cada vez van a ser más exitosos y van a poder generar una cultura de la explicación, de la pregunta, del desarrollo técnico de manera covalente. O sea, de que no solamente lo que yo quiero transmitir como profesor, sino también lo que el deportista quiere aprender. Y sobre eso se pueden gestionar una cantidad de facilidades para el desarrollo técnico-táctico que van a ser muy útiles a la hora de llevar el trabajo al campo o a la competencia si es que esta persona está introduciéndose en el deporte para poder competir, que al final, como le digo, es la leche del arroz en leche. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, Dime, dime. al final, bueno, siguiendo la pauta de lo que se vio en las clases anteriores Sí. y siguiendo el tema de las fases, podemos hacer nuestra planificación en base a las fases, ¿no? Para que decidamos como que hacer la programación en base a esto para que se respeten las bases. Sí, exactamente. O sea, la programación que ustedes están diseñando, por eso es que es un taller y es un taller continuo que va a ir a tener cambios. Les íbamos a proponer un modelo de clase para que lo fueran teniendo en cuenta, pero he visto que algunos han logrado ordenarse de otra forma, así que vamos a dejar a ver cómo les va. Sin embargo, sí les quiero decir de que hay que tener en cuenta estos papeles y hay que tener en cuenta de estas fases más o menos cómo tiene que irse relacionando el contenido conforme el papel y la línea de comunicación entre el profesor y el deportista, entre el entrenador y el deportista, el docente y el deportista, facilitador y deportista, como lo quieran llamar. Pero sí, yo tengo que entender que la fase 1, ¿dónde va? La fase 2, tengo que saber más o menos hasta dónde voy a llegar. Y ya estas fases dependen mucho de qué tanto tenga para poder alargarme.
Por ejemplo, me imagino de que si alguien trabaja en un equipo mucho más con una vista muy competitiva y que incluso hay clubes que fomentan que los novatos tengan que llevar una vida competitiva continua, a usted se le va a acabar el tema del programa de enseñanza en 3 meses, 4 meses o 5 meses. Entonces usted va a tener que correr con las fases. Alterar las fases puede ser completamente contraproducente. Fíjense de que una vez nosotros estábamos preparando a un deportista para poder, que tenía estampa, tenía altura, tenía unas condiciones físicas envidiables. Era muy fuerte y tenía mucha garra a la hora de entrenar. Sin embargo, tuvimos el problema que yo lo metí a competir demasiado pronto y no estaba listo para ello, a pesar que era buenísimo y todo el mundo reconocía que era una persona buenísima y que tenía un futuro prometedor. Y el trabajo competitivo terminó de ahí en adelante y él se retiró. Entonces no es bueno correr. Mientras pueda fundamentar el hecho de ir llevando a alguien poco a poco e irle dando trabajo con el programa de enseñanza, esto va a ir teniendo mucho valor, mayor valor y riqueza. Pero si usted quiere correr o necesita correr, haga saber de que no siempre los resultados que va a obtener corriendo van a ser los mejores a que si se cumpliera un programa de enseñanza. Por ejemplo, últimamente en la Federación de Sambo, nosotros tenemos programas de enseñanza, pero yo estoy siendo muy cuidadoso con la introducción de los atletas al tema de la competencia. Si le seguimos metiendo el pie al acelerador, puede que encontremos a alguien que en 2 años llegue a un campeonato del mundo, que ya lo tuvimos, pero también hemos tenido gente que con 6, 7 años estamos esperando que empiece a competir fuera del país. Entonces ese tipo de cosas hay que irlas llevando y hay que ir teniendo mucho tacto e ir reconociendo las fases en las cuales se encuentra el proceso de nuestro deportista y también reconocer quién puede adquirir cierta cantidad de carga con vista competitiva y quién la puede adquirir con la vista de la práctica del deporte simplemente. No sé si eso responde su... Sí, sí, maestro. ¿Puedo hacer una acotación rápida nada más como comentario? Dale. Bueno, aún con todo y esto que nos está enseñando, también debemos hacernos a la idea que aunque tengamos el plan más preparado y demás, no todos se van a quedar, aunque seamos los entrenadores más preparados con el mejor tema. Bueno, sé que lo lógico es que acortemos esa brecha, pero lo digo por si hay alguien que está a punto de explorar el tema del entrenamiento y que se le empiecen a ir a algunos chicos, eso es de lo más normal. Y lo que comenta del tema de adelantar las fases y demás, sí, yo creo que a todos nos ha pasado, sobre todo en los deportes de combate. Creo que a todos nos ha pasado que queremos adelantar procesos, pero pues creo que es parte también del aprendizaje de nosotros como entrenadores, si no, pues no vamos a avanzar. Sí, bueno, les voy a contar algo con respecto a eso. Es cierto de que no todo el mundo se va a quedar, pero no es lo mismo tener una deserción del 90% de la gente en la clase 1 a tener una aceptación de un 56, 60% de la clase 1 y así sucesivamente con los demás estadios, con las demás fases que hay. Por ejemplo, tenemos que llevar un registro de cuánta gente se queda en nuestro entrenamiento. Y el éxito de un profesor a nivel inicial es el hecho que la gente se quede con ellos y que quiera realmente continuar el proceso de entrenamiento. Ahí lo estás haciendo bien. Ahí tu clase 0 tiene sentido. Ahí tu programa de enseñanza ha tenido cómo llevarse a cabo. Pero si vos tenés 50 personas y de las 50 personas se van 50 y siempre tenés que ir a buscar gente, entonces es un problema serio. Ahí ser entrenador de nuevos requiere de mucha táctica, requiere ser muy táctico, muy estratégico de cómo encarar los nuevos, de cómo hacer los que ellos se enamoren del deporte.
porque el hecho que vos tengas a alguien con todas las cualidades y todas las capacidades y todas las habilidades físicas para poder ser el nuevo, no sé, Pavel Pimienta, el nuevo Gennady Advienko, el nuevo Usain Bolt quizás, o el nuevo Mike Tyson, no sé, si vos tenés a alguien con esas características y no puedes hacer que se enamore del deporte, es como que tuvieras a nuevo Mozart y no le des un piano o no le enseñes de que le tenga que gustar el piano. El genio se va a reconocer, pero también el genio tiene que enamorarse del deporte, y muchos genios deportivos que hemos tenido en nuestros países no han logrado hacer ese clic para poder quedarse, porque muchas veces los procesos de iniciación y de formación no han sido los óptimos con ellos. Y entonces eso es lo que queremos quitar. Ahora, que se te va a ir siempre el 20%, el 30%, excelente. Hay un momento que uno no haya ni qué hacer. Yo cuando empecé a dar clases de judo, que regresé al país, me acuerdo de que pasamos de tener 3 alumnos a tener 27 en un entreno. Yo no hallaba ni qué hacer con la gente. O en el tema de cuando abrí el Pumas, había una capacidad para que 10 personas entrenaran y a veces llegaban 30 a querer entrenar y me tocaba hacer como espacios para poder bajarlo, hacer pesa y todo. Y es pesado, es pesado. Sin embargo, hay que ir buscando la metodología adecuada para que la gente se vaya quedando. Y conforme la gente se va quedando, bueno, vamos a ir teniendo éxitos si le vamos dando continuidad al proceso según las fases que hay. En el conversatorio del miércoles vamos a tener otra tabla un poquito más explicada que esta, pero sí va a ser más dada, ¿verdad? Dice aquí Dalila, un deporte puede brindar esta fase por su forma de ser, el taekwondo un arte marcial como tal, porque las cintas nos van brindando ciertas pautas de progreso o complicaciones que va adquiriendo el atleta. Por ejemplo, el primer cambio de cinta alrededor de los 3 meses. Ok, Luis Barbosa dice, el entrenador necesita ser carismático, muy carismático. A este nivel tenés que ser, los entrenadores, si sos de niños, tenés que ser la mezcla de un payaso con un maestro. Sí. Ok. El tema de las artes marciales tiene una situación muy interesante porque la mayoría de las artes marciales están graduadas. Entonces es muy fácil reconocer los niveles de los atletas y otros países, como por ejemplo la Unión Soviética, llevaron ese tipo de graduaciones y la extrapolaron hacia todos los deportes. Entonces, en la Unión Soviética, por ejemplo, si vos eras futbolista, vos tenías grados de maestro deportivo en fútbol, o tenías grados de atleta avanzado en fútbol, o tenías grados de atleta intermedio de voleibol, y te lo reconocía una comisión nacional de deportes que había, donde te daban todos los insumos para que vos pudieras ostentar ese grado, y era un escalafón muy interesante. Así es que sí, en el caso de ciertos deportes es mucho más fácil reconocerlo y llevarlos que en otros. Hay otros que se van haciendo a ojo de buen cubero. No tendría que ser así, porque ustedes tendrían que tener la capacidad como entrenadores al terminar esto de poder ir llevando e ir sistematizando cada uno de estos procesos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra participación? ¿Seguimos adelante? Ok, si seguimos adelante, levante la mano, por favor. Ok, bien. Excelente. Bueno, los demás, vamos a bajar la mano. Bien. ¿Cuáles son los tipos de métodos que existen? Existen dos grandes tipos de métodos. Están los métodos globales, que, bueno, que estos permiten incluir todos los elementos de la práctica deportiva de manera general y esquematizada, viendo el entrenamiento como una sola unidad. ¿Sí? La mejora obtenida en el entrenamiento se ve reflejada rápidamente en la acción táctica. En la conducta motriz, el método global
permite obtener resultados más eficaces utilizando un corto periodo de tiempo. ¿Qué es el hecho que sea eficaz? Es que permite alcanzar una meta en un periodo mucho más corto de tiempo. Realmente los métodos globales son propios de deportes en conjunto, donde se tiene que ver el deporte como una gran unidad y que el desarrollo táctico del fenómeno deportivo priva sobre los complejos técnicos adquiridos de cada uno de los deportistas por separado. Y es mucho más importante la acción grupal que la acción individual. Es importante entender de que muchos de los métodos globales son aplicados día a día con gente nueva. Por ejemplo, a alguien le habrá pasado que el primer día que llegó le dieron quizás una pelota y le dijeron, jugá, haz lo que puedas. Y eso no está mal. O el primer día que llegó, vaya, mira, te vas a agarrar con este man que es cinturón negro en judo y bueno, él te va a llevar, ¿verdad? Y bueno, y a alguien le pegaron quizás su zarandeada. Eso pasa. No es difícil encontrar este tipo de cosas, pero sí es de entender que los métodos globales tienen su grado de exactitud y sobre todo porque concebimos el deporte como una sola unidad. Ahora, también existen otro tipo de métodos, por ejemplo, los métodos fragmentarios. ¿Sí? En estos se permite trabajar por separado todos los elementos de la práctica deportiva. Habilidades, capacidades, cualidades físicas, los podemos tocar por separado, pero también podemos desglosar la estructura biomecánica de una técnica e ir llevando su aprendizaje poco a poco. ¿Sí? Este se centra en el enfoque de los componentes de la carga y la mejora obtenida en el entrenamiento se ve reflejada en la acción técnica, no táctica. Estos son para deportes mucho más técnicos o para entrenadores que optan utilizar el término o la fase técnica en deportes de manejo táctico. Gente que quiere que sus deportistas tengan un manejo del balón esencial o que quiere tomarle tiempo al desarrollo de la técnica deportiva antes de cualquier cosa, entonces este es un método fragmentario. En lugar, pongamos una persona, vamos al caso del voleibol, quizás alguien que haya llegado donde un profesor que sea amante del método global, el primer día los haya puesto a hacer un partido y bueno, jueguen como ustedes puedan. Pero quizás si llegas a donde un profesor fragmentario te va a decir, muy bien, agarra esta pelota y no la dejes caer y vas a hacer una cantidad de toques determinada. Eso puede pasar. El método fragmentario permite obtener resultados más eficientes, no solo eficaces, que eficaces llegar a la meta, sino que esto es llegar de una manera mucho más te permite gestionar los recursos propios para poder encarar una tarea. Por ejemplo, de que vos tengas resultados energéticos mucho más eficientes o que sepas controlar mejor tus capacidades físicas, ¿verdad? En un corto periodo de tiempo. Esto es muy útil. Si yo tengo que mejorar la resistencia aeróbica de alguien, perfectamente puedo aplicar un método fragmentario y enviarlo con un tipo de carga aeróbica durante determinado tiempo y realmente él va a tener una capacidad aeróbica mucho más eficiente que el de los demás. Quizás no llegue a ser eficaz para poder cumplir la tarea, pero va a mejorar en cómo tenía sus propios indicadores. Ahora, estos dos métodos son como los tipos más generales que vamos a encontrar en la enseñanza. Sin embargo, Herbert, ¿querés preguntar algo? Herbert, ok. Herbert, no, ok. Perdón, bueno, que no sé si ahorita o después. Dale. Bueno, mi pregunta es qué tan conscientes son los entrenadores de este tipo de métodos, o si hay una cuestión generacional entre la vieja usanza y nuevas perspectivas y nuevos métodos de enseñanza. Traigo a esto porque yo recuerdo cuando fui a entrenar voleibol a la nacional,
podría, no sé si se abarcaría un método global, porque yo tenía varios meses sin actividad física y de repente me encuentro con el día que hicieron chicharrón, o sea que fue un día con bastante carga física y bueno, que me quedé sin aire y eso de alguna manera también determinó que si iba a ir a continuar con los entrenamientos o no. Sí, bueno, realmente la mayoría de entrenadores con los que yo he podido platicar tienen el concepto de qué es el proceso de iniciación y tienen también teorías y metodologías que han heredado o que han aprendido. Y bueno, la mayoría de gente, profesores sobre todo, que se han hecho en el camino y que algunos que tienen resultados muy buenos, eh, tratan de aplicar lo que a ellos les funciona. Entonces, bueno, si te llegas a un lugar, por ejemplo, una vez conocí un profesor que tenía un equipo armado de fútbol que era buenísimo. Entonces, el nuevo que llegaba lo metían a jugar contra el equipo que ya estaba hecho para que pudiera sobrevivir. Y si el nuevo sobrevivía, se quedaba. Y si el nuevo no sobrevivía, entonces no iba a ningún lado y no era tomado en cuenta. Eso se puede dar. Pero también los profesores tienen que ser conscientes del fenómeno de iniciación deportiva. Si hay charrón, ponerle una carga física, pero poner una carga física acorde, no que cumpla con los estándares o con la intensidad que tiene un equipo ya entrenado, ¿verdad? Aunque también te sirve para medio tener un diagnóstico, algunos lo defienden así, acerca de cómo llegan las personas nuevas, porque también llega de vez en cuando un león rasurado, ¿verdad? O sea, alguien que se quiere pasar por nuevo y quiere empezar con los nuevos y realmente ya tiene otro tipo de nivel y ahí los puedes reconocer. Entonces, ese tipo de cosas se van dando y la verdad es que los profesores depende mucho de su desarrollo metodológico y también depende de las vivencias que hayan tenido o de lo que ellos hayan querido adoptar para poder llevar a cabo el proceso de iniciación. Dalila. Hola, sí, solo con respecto a eso, la verdad que al final depende mucho del entrenador y más que del entrenador, sobre todo del contexto donde se esté ejecutando, porque por ejemplo en otros países pues se enfocan hoy mucho más en métodos globales donde se integra todo para que se mejore tanto la técnica como toda la técnica, hablando de deporte de conjunto, específicamente fútbol. Pero si a veces vamos aquí al contexto de ciertas escuelas, vemos que es un método más analítico, más fragmentario, pero es por lo mismo, porque a veces se carecen de bases o de procesos más sistemáticos que permiten que se mejore la técnica en ciertas edades. Entonces, al final se ve mucho que en edades mucho mayores todavía se está trabajando mucho analítico, pero al final depende del entrenador, porque también está como la complementación de los dos, ¿verdad? Porque también se habla de que ni solo uno es como lo mejor, ni el otro es malo, porque trabajar lo analítico en ciertas medidas de nuestro plan de trabajo va a ser siempre fundamental, o trabajar la parte global igual va a ser importante, y va a haber momentos de un entreno que quizás se va a ver como evidenciado que se van a trabajar ambos métodos. Al final va a depender de lo que se quiera para, por ejemplo, ese año en nuestra planificación, o para lo que, por ejemplo, si ya se está en un periodo de competición, por ejemplo, qué se va requiriendo para seguir mejorando en el atleta. Muy bien, gracias por tu participación. Y realmente los métodos no son panaceas. O sea, como lo decís, se necesitan de ambos para ir, porque ambos tienen sus puntos fuertes, tienen sus puntos débiles, pero sí tienen que entenderse el contexto donde se está llevando a cabo. No es lo mismo llegar a una escuela donde ellos compitan a un nivel iniciante o que tengan las clases de novatos
separada de la de los intermedios y avanzados, a llegar a un lugar donde todo el mundo esté mezclado por las mismas necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, a veces llegas a lugares donde el entrenador, él tiene un horario de entrenamiento y en ese horario de entrenamiento tiene que cumplir con todo. Entonces lo que él hace es que hace una mezcolanza global e intenta llevar todos al mismo nivel, ¿verdad? Entonces también es de comprender el sistema y el contexto en el cual el entrenador esté desarrollando sus actividades y sobre el cual el equipo, la academia o el lugar donde se llega se tiene que llevar a cabo. Muy buena intervención, Dalila, te felicito. Okay. Sí, también por el hecho de que, bueno, el mismo como método da ciertas como pautas, ¿verdad? Que en el analítico se va a ver mucho más la repetición y a veces eso como que el entrenador no le gusta porque piensa que está privando al atleta de poder ocupar un poco más su pensamiento, de crearse, de crear como sus propias formas de vivir el deporte. Y el global pues es una manera más de que el atleta se cree en el deporte. Entonces son como también como pautas que a veces da al entrenador si le va a gustar o no. O por ejemplo en el fútbol que hay un método que se llama Corbett, que no es que sea de carácter analítico, pero al final la gente lo mira de esa manera, pero es porque se basa en la mejora de la técnica, ¿verdad? Y en la mejora de ciertas otras pautas, pero hay, por ejemplo, ciertos ejercicios de carácter puramente analíticos que no necesariamente son Corbett, pero entonces al final se da cuenta uno que todos los métodos son funcionales, depende del contexto, porque en ese país donde el Corbett fue como fundamentado o fue iniciado, pues les ha dado como su éxito y se ve que bastantes atletas pues al final sobresalen en la parte técnica y después explotan todo lo demás y eso les da bastante resultado. De igual manera lo otro. Claro, claro. Acuérdate que el entrenamiento, y acuérdense todos que el entrenamiento es una apuesta que hace el entrenador. Y el entrenador hace apuestas sobre la base de objetivos que quiere alcanzar. Entonces, cuando vos te planteas un objetivo sobre determinada planificación, vas a ir teniendo, si lo has llevado de manera sistematizada, jerarquizada y orientada de una manera técnica, académica y científica, vas a poder tener resultados sobre la base de lo que vos has estado haciendo. Si vos querés irte por la línea técnica, vas a encontrar gente con desarrollo técnico alto, pero habría que ver si el método o las metodologías que propone el entrenador le dan para poder desarrollar las otras fases del entrenamiento y las otras características de la carga. Entonces, eso es muy, pero muy importante de no perderlo de vista y por eso es de que te vas a encontrar muchos equipos de que, no, este equipo es muy técnico, quizás se fundamentan en un método específico, hay otros de que quizás no son tan técnicos, pero tienen un fundamento táctico tan grande que ha podido englobar el desarrollo de las habilidades, de las capacidades y de las cualidades de cada uno de ellos y hacerlo llevar en un libreto táctico que les permite alcanzar los resultados. Entonces tenés la eficiencia contra la eficacia y eso es una lucha tan vieja como el ser humano y se va representada también en el tema del deporte. Herbert, no sé si responde eso a tu pregunta. Sí, gracias. Ok, bueno, perfecto. Bienvenido a Steven Palencia otra vez que se acaba de incorporar. Bueno, hay un método que nosotros lo queremos presentar para la iniciación, que es un método que engloba a los dos métodos anteriores, tomando lo más fuerte de cada uno de ellos. El método global, fragmentario global. ¿Qué es el método global, fragmentario global? Es un método en el cual nosotros vamos a llevar una tarea de manera global y la vamos a explicar, a demostrar y vamos a intentar que nuestro estudiante pueda llevarla a cabo. Luego le vamos a dar una serie de tareas hacia las cuales vamos a ir tratando de que ellos puedan comprender cada una de las fases de la técnica o de la táctica según lo que queramos enseñar y luego vamos a volver a encerrar todo para poder tener ya el conocimiento cerrado y ejecutado a la realidad del deporte. Por ejemplo,
Les voy a poner en estos momentos en el chat un video que lo vamos a ver todos en acá. Este video se hizo hace varios años, ahí por el 2013 creo. Entonces, a ver, aquí. Es un tutorial para ejecutar un movimiento que se llama armbar. ¿Lo pueden ver? Si lo pueden ver y pueden ingresarlo, por favor, levanten la mano aquí en la plataforma. Ok. Los vamos a ir esperando a los demás, no se preocupen. No se preocupen que los vamos a ir esperando. Ok. Bueno, ya que está la mayoría dentro del video, lo vamos a compartir también aquí. Aquí lo pueden ver. Tac. Y lo vamos a echar a andar. Quiero que lo vean y que puedan tomar una idea de qué queríamos llegar en este momento. Esta es una representación más o menos de cómo se podría utilizar un método global fragmentario global para poder introducir una técnica.
Bien. El video que ustedes acaban de ver. Ok, bueno, imagino que lo terminaron. Si ya lo terminaron, por favor, bajemos la mano los que teníamos ahí y vamos a levantar la mano para los que ya terminamos de ver el video. Bien. Bueno. El video que ustedes acaban de observar es un video en el cual nosotros tratábamos en aquellos años de hacer tutoriales para poder orientarlos en la expansión del deporte en este país. Y bueno, se explica bajo un método global, fragmentario global. Si ustedes se fijan, la primera parte del video ocurre cuando se da la demostración de cómo se proyecta a alguien y cómo se llega al Armbar como tal. Luego se da una base teórica de cuál es el Armbar y bueno, cuál es todo su fundamento. Si regresamos aquí al PowerPoint que teníamos, aquí están las reglas del método global fragmentario global. Primero, y el primer paso de todo, es la explicación y la demostración. Esta, junto con la resolución de preguntas, es la parte global, donde cada uno de nosotros primero explicamos qué es lo que vamos a hacer, hacemos que la gente repita el nombre del elemento técnico y luego demostramos el elemento técnico y su eficiencia en el área de trabajo. Y luego empezamos a resolver preguntas que van a tener las personas conforme a la ejecución de la tarea. Luego existe alguna formulación teórica del elemento a introducir, donde nosotros les podemos contar la historia, el aspecto biomecánico, el aspecto morfofuncional, el tema de desarrollo anatómico, etcétera, y luego intentamos que la gente lo ejecute. Si durante la ejecución usted ve que la persona es avanzada y no requiere mucho, entonces usted va a cambiar las partes de la situación fragmentaria. El aspecto fragmentario parte de acá, donde ya se crea la técnica en diferentes partes. Si ustedes se fijan, lo primero que yo hice fue explicar el tema del codo. De ahí me fui y expliqué la posición de la cadera, luego me fui y expliqué la posición de las piernas, luego me fui y fui explicando el hecho de irse para atrás y llegar al piso, y luego la forma de cómo alar el brazo. Entonces, cada una de estas partes van a estar, según el entrenador entienda que la técnica requiere tener diferentes tipos de fases. Todas las fases, el entrenador va a preparar un ejercicio especial para desarrollar esa fase y lograr el aprendizaje y la introducción de la técnica. Y luego al final van a generar la ejecución de la tarea como tal en la parte global. Esta es la parte global inicio. Desde acá empieza la parte fragmentaria y luego vamos a ir a la parte de la ejecución del ejercicio y entonces vamos a poder tener una progresión metodológica. Fátima, decime. No, le había dejado Ok. Bien. Entonces, este es el método global fragmentario global. Queremos que ustedes sepan que se puede llevar a cabo diferentes tipos de tareas con esto. Por ejemplo, podemos desarrollar el tema de, se lo vamos a dejar aquí para que lo puedan ver. Aquí está. Ok. Y vamos a irnos acá en presentar. Ok. Sí. Y vamos a tener la oportunidad de interactuar con los atletas según cada uno de los ejercicios que les vayamos planteando. Ustedes pueden perfectamente llevar a cabo
una metodología de algún elemento que a ustedes les gustaría que la gente aprendiera durante su primer semana. Eso es algo que vamos a ver el día miércoles con el próximo tema, junto con el próximo tema para poderlo cerrar. Bien. ¿Alguna pregunta con el método global, fragmentario global? Lo vamos a seguir viendo el día miércoles, pero lo vamos a ver ya con otra concepción y haciendo un taller donde ustedes van a poder trabajar sobre alguna técnica. ¿Pero alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Siempre la primera fase que hay que tener es la explicación y la demostración. Usted explica y demuestra, ¿sí? En ese orden. Primero explica y después demuestra. Porque si no, si lo hace al mismo tiempo, la gente no le va a poner atención. Si no lo puede demostrar usted, ponga a un estudiante avanzado a que lo pueda demostrar. Porque el patrón de lineamiento que va a tener el deportista novato va a quedar grabado sobre lo que usted demuestre. Por eso es que hay profesores de que se cierran en la idea que jamás hay que demostrar los errores porque se cometen de que las personas que le ponen atención van a querer reproducir los mismos errores y por lo tanto el ideal, la idea motora tiene que ser lo más pura posible. Ok, ¿preguntas hasta acá? Vamos a intentar hacer un ejercicio mental. ¿Sí? Si quieren, abran, vamos a abrir un, a ver, ok, les voy a compartir este enlace y metámonos todos acá. Ok. Por favor, váyanse al chat y entren a esta página. Dice que necesita acceso. Ok, ahorita se lo voy a dar entonces. A ver, veamos ahorita. Ok, denle al segundo, a ver cómo les va. Listo. Ok, perfecto. Aquí vamos. Tenemos un montón de anónimos aquí. Muy bien, por favor, nos vamos a ir todos sobre la columna I para demostrar que está acá. Los demás, los que no han podido entrar todavía, pueden ingresar de sus teléfonos y van a poder ver qué es lo que va a pasar. O si no, pueden hacer este tallercito de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, digamos de que vamos a plantear una guía de cosas que vamos a ejecutar. Entonces, perfectamente, vamos a poder trabajar de esta forma. Cambiarle esto, ¿ok? Bueno, generemos algo. Alguien deme una técnica de algún deporte que quieran que hagamos. Rápido, pónganla en el chat. No la pongan aquí en... No la digan, pónganla en el chat. El primero que ponga en el chat, el que vamos a hacer. Patada redonda. Ok, aquí está. Volado japonés, dice el profe Ortega. Patada redonda, dice Dalila. Pero en el chat, pónganlo. O sea, bien. Vamos a trabajar con ambas y vamos a ir viendo cómo lo construimos
El volado japonés. Ah, muy bien. Kenia quiere hacer una chilena. Bueno, podemos trabajar todo. Vamos a agarrar todo. Vamos a poner aquí el volado japonés. No sé si se cree volado. Aquí en El Salvador así se pone volado, no sé. Aquí vamos a poner una patada redonda. Bueno, y aquí vamos a poner la chilena. Ok. Bien. Kenia, ¿estás por aquí? Posicionate bajo de la chilena. Dalila, posicionate bajo de la patada redonda. Y profe Ortega, por favor, posiciónese ahí en el volado japonés. ¿Me siguen? ¿No me siguen? Sí. Ok, bien. Y Dalila, posicionate aquí en donde dice patada redonda. Ok. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Escríbame una breve explicación de por qué esa técnica y de lo que conozcan ustedes de esa técnica. Vamos a obviar el hecho de la demostración en estos momentos, pero quiero que me escriban de dónde lo conocen, quién lo usaba, de dónde viene, la importancia que tenga el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. No se preocupen que la casilla puede estirarse lo más que puedan. La casilla dice solo lectura, no sé si. Solo lectura. Dale a actualizar. Dale en recargar. No tendría que aparecerles eso. A ver. Cambiar. Aquí está. Están de editores. Cualquier persona con el enlace está de editora. ¿Pudiste? Sí. Ok, perfecto. Ok, vamos, sigan trabajando ahí. Uh-huh. Muy bien. Herbert, excelente. Vamos a ver el Calflizer también. Venite a trabajar aquí a la... Ok, ponele ahí el Calflizer y trabaja bajo el Calflizer. Bien. Pulpo Dumbo anónimo. Alcenónimo, Girafanónimo, Nutrinónimo. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Ok. Los demás pueden ir insertando más columnas si quieren participar y no pasa nada, y seguimos dándole. Ok.
La compresión del músculo contra la tibia. Ok, perfecto. Bien, bien, bien. Si alguien más quiere participar, puede hacerlo perfectamente. Bien, ¿qué es lo que han hecho? Bien, conforme va apareciendo cada vez más de el, de la historia o de los elementos técnicos que tenemos, ya vamos a ir pudiendo analizar exactamente qué es lo que queremos enseñar. Esto es parte de la explicación y la demostración que vamos a dar. Nosotros tenemos que tener una explicación clara del movimiento que vamos a transmitir. Por lo tanto, tenemos que dominar toda la información posible para que las personas puedan eh, conocer lo que les queremos enseñar. Por ejemplo, aquí del volado japonés ya sabemos que es un golpe utilizado regularmente en la distancia corta en el boxeo profesional. Tiene características de ser un golpe con mucha fuerza, comúnmente utilizada en el boxeo japonés para el knockout en distancia corta. Su diferencia con el volado tradicional es la colocación del puño en una forma de mayor superficie. A ver. La rabona. Bonita la rabona. A veces uno se cae haciéndolas, pero bueno. Sí. Y ahí podemos ir participando, ir tomando cada uno de nosotros. Bien. Entonces, cada uno de los detalles, entre más común sea su explicación, la gente va a querer saber más de lo que usted está haciendo o queriendo decir. Así es que es importante que usted le esté dando todos los elementos necesarios para que la gente pueda saber exactamente qué es lo que está haciendo. Bueno, esta es la explicación de cada una de las técnicas. Ahora, ¿qué preguntas son las que ustedes tienen que estar preparados con respecto a la explicación que han dado? Por ejemplo, ¿en qué distancia se ocupa? ¿Cuándo se ocupa? ¿Cuál es el significado? O cualquier situación. Usted tiene que tener una serie de preguntas ya de cajón básicas para poder trabajar. Entonces, perfectamente vamos a poder tener la respuesta de esas preguntas conforme vayamos interactuando. Tienen que ver que una cosa es la explicación de la técnica y otra cosa es la formulación teórica del elemento a introducir. Hay explicaciones muy profundas que realmente son más una fundación, un fundamento teórico. Vayan pensando que tiene que ir en el fundamento teórico y que tiene que ir en la explicación y demostración de esas técnicas. ¿Escribimos, Sigamos. maestro? Disculpe. ¿Escribimos en el siguiente punto Sí. de resolución de preguntas? Las preguntas, pongan ahí más o menos qué preguntas son las que tienen que tener a la mano. ¿Quiénes no pueden? Levanten la mano los que no puedan ver el elemento que estamos mostrando directamente, por favor, aquí en el Jitsi. Los que no puedan. Ok, perfecto. Entonces, sigamos todos aquí trabajando en el taller. Recuerden que si quieren agregar su técnica, pueden agarrar su columna y empezar a trabajar en ella. No pasa nada. Ahí. Vayan poniéndola de corrido.
en qué momento se ejecuta, etcétera. Todo eso puede ir. Ujú. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un volado tradicional tipo japonés? Muy bien. ¿Cómo debe ser la colocación apropiada del cuerpo para ejecutarla? ¿Tiene manera diferente de la respiración al ejecutar un golpe? Muy bien. ¿Qué lleva en golpe preparatorio previo? Todas son preguntas que también ustedes le pueden hacer al estudiante para saber si le puso atención a la explicación. ¿Verdad? Ustedes tienen que pensar, estar listo primero para las preguntas que le pueden hacer y tener un par de preguntas para poder hacerlas y obtener una retroalimentación. Ujú. Ujú. ¿Cuáles son las variantes? Muy buena pregunta es, ¿cómo se hace? ¿En qué momento del partido se podría realizar? Una rabona es algo bien arriesgado, así es que te has ido con un buen elemento ahí. Sí, un poco riesgosa realizar esa jugada, claro que sí. Muy interesante eso para que la gente le quede claro. Muy bien. Bien, ya que tenemos algunas preguntas, vamos a ir a hablar sobre la formulación teórica del elemento que van a introducir. Aquí ya explicaron las características del entrenamiento, del, de la técnica. Ahora vamos a hacer una formulación teórica. ¿Por qué funciona? ¿Cómo funciona? Aunque sea los elementos básicos que tengan que conocer. Por ejemplo, puede que alguien tenga que saber de que dentro de la patada de la pichagui se tiene que pegar con el talón o con la planta del pie y que tiene que estar dirigida, puede estar dirigida a la cabeza o al plexo solar y tiene mucho mayor facilidad de pegarse en el abdomen que en la parte alta de la cabeza, etcétera. Entonces, todo eso lo podemos ir desglosando. Los que están en el Jitsi nos están siguiendo todos, ¿verdad? Si están siguiendo, por favor, levanten la mano en el Jitsi. Pueden participar igual, los invito a que si quieren participar, pueden escribir ahí y esto va a quedar de todas formas en el aula virtual para que ustedes puedan ejecutarlo y llevarlo a cabo. Y es bueno pegarse estas leyes. Ok. A ver, perfecto, pero si le estás dando seguimiento, excelente. Y si no, intenta entrar de nuevo y nos puedes acompañar ahí. Bien, aquí siguen y ya empiezan a aparecer diferentes aspectos de la formulación teórica. Estar frente a la pelota, si no se requiere mucha potencia, se requiere potencia, se debe de agarrar impulso. Para realizar esta jugada se debe tener coordinación en las piernas. Muy bien. Distancia corta, pierna trazada un paso atrás,
natural, bajar el centro de gravedad para tener un mayor control sobre la zona central del abdomen y poder hacer el traslado de fuerza al piso. Tener una base de sustentación más baja, la palma de la mano termina en paralelo con la cara, muñeca y codo alineados formando una L o escuadra. Tener la posición de combate, es decir, será la pierna adelantada o la de atrás la que realiza la patada, realizar la flexión de la pierna, la pierna de apoyo estará solo apoyada sobre la bola del pie para permitir mayor fluidez. Muy bien. Vamos a ver. Entendamos algo. En este método es importante concebir que no vamos a corregir tanto en la fase de ejecución primera. La fase de ejecución primera, esta que está acá, vamos a intentar corregir lo menos posible. ¿Por qué? Porque es la idea motora que va a tener la persona. Así que independientemente de lo que quiera hacer, va a ir acá. Muy bien, si nuestra fundamentación teórica ha sido correctamente puesta, en el entendido de que hemos descrito bien la técnica y su funcionamiento, podemos hacer algo bien sencillo. Cada una de las partes en las que vamos a dividir el ejercicio va a ser parte de nuestra fundamentación teórica. Por ejemplo, la primera parte, podemos decir quizás, cuando cuente 1, vamos a adoptar la parada de combate. Cuando cuente 2, vamos a tomar distancia corta y voy a tener la pierna trazada un paso atrás del natural. Y así sucesivamente ir estableciendo una metodología. La parte número 3 quizás debe de ser bajar el centro de gravedad. ¿Sí? La parte número 4 quizás pueda tener que la palma de la mano termine en paralelo a la cara al momento de tirar el golpe. Y la parte número 5, velar de que el codo y el hombro queden en una línea de escuadra. Y así, por ejemplo, tendríamos el tema del volado japonés e ir poniendo cada uno de los ejercicios que vamos a hacer. Pero quizás la parte 6 sea la unión del 1 y 2, el 3 y el 4 y el 5 en adelante. Y quizás la parte 7 sea del 1 al 4 y del 1 al 3 y del 4 al 5. Y quizás la parte 8 sea la ejecución completa y cuando diga 8 se tira el volado japonés. Lo mismo podemos ver con el tema de la Tuichagi, de la Pichagi, ¿sí? Tener la posición de combate, o sea, adquirir una posición de combate. Quizás esa sea la parte 1. Cuando le decimos al atleta, bueno, cuando contemos 1, vamos a obtener la posición del combate. Quizás la parte 2 pueda estar en torno a la ubicación, ¿sí? Y vamos a decir si vamos a patear con la pierna adelantada o con la pierna trazada. La parte 3 quizás sea elevar la pierna y realizar una flexión. Y la parte 4 quizás sea hacer un giro de cadera y ejecutar la patada. Así la podemos ir llevando. Vamos a ir armando según ustedes qué tendría que ir en cada uno de estos ejercicios. Y vamos a ir llevando y creando la propia metodología de su técnica. Quizás parado,
Muy bien, posición de combate. A la cuenta de 1, posición de combate. Muy bien, a la cuenta de 1, colocarse en distancia corta. A la cuenta de 1, quizás golpeo con el empeine parado, podría ser. A la cuenta de 1, estar enfrente de la pelota, quizás un poco más a la derecha o a la izquierda, dependencia de la función de la jugada. Todo eso se lo vas a ir explicando. Uh-huh. Profe Moisés, ¿quiere hacer alguna pregunta, participar? ¿O se le quedó la mano arriba? Si tiene problemas con el micrófono, puede hacerlo por el chat, no se preocupe, profe. Igual cualquiera, si alguien quiere hacerlo por el chat, con mucho gusto podemos verlo. Y le podemos meter más pasos si ustedes quieren, así. Por eso es de que son N combinaciones. Y después tenemos que irlas combinando. Quizás la siguiente parte sea la combinación del 1 al 2, del paso 3 y 4 y del paso 5 y 6. Y quizás la otra parte sea del 1 al 3 y del 4 al 6. Hasta que al final vas a terminar haciendo la ejecución completa. Sacarse la pelota, golpear la pelota, con qué se va a golpear, vea, con qué parte va a ir pasando. Exacto. Introducir una de las piernas a medida de engancharla con la misma pierna del oponente. Muy bien. Correr y ubicarse en el área del portero. De la portería, ok. Quizá en el caso de la chilena podríamos tener algún tipo de colchón adentro del área y que el iniciante o el nuevo vea de que cuál es la distancia que hay para poder caer, vea. Aquí le pueden agregar más si necesitan. Uh-huh. Dígame. Una consulta. Dígame. En el caso de la chilena, por ser un movimiento muy complejo, en la parte de ejecución, por ejemplo, yo cuando llega alguien que no puede hacer la chilena y nunca la ha hecho, empezamos haciéndolo sentado en el suelo para generar el movimiento de las piernas primero, porque digamos que es lo más fácil hacer el movimiento de las piernas para golpear. Sí, sí. ¿Dónde iría, digamos, poner que primero lo vamos a hacer en el suelo y una vez ya tengamos dominado el hecho de golpear el balón con el movimiento de las piernas, pues ya se puede hacer ya acurrucado, después parado? Sí, sí. Entonces, okay.
Ok, esa progresión vos la podés ir poniendo dentro de tu metodología. O sea, las primeras veces que uno arma la metodología, uno empieza a poner, después ordena. Ajá, Ahora, eso que dijo yo Rafa, te soy sincero, Rafa. Voy, Kenia, ya te doy. Yo pondría a alguien a hacer una chilena de entrada. Así, de Sí. entrada. Porque imagínate que puede, imagínate que es aventado y que No, se tira eso y no tenés que hacer. no puede. Entonces, por eso es que la fase de ejecución primaria, la primera que está aquí arriba, donde está esta de aquí, que lo tengo en amarillo, esta de aquí es clave, porque aquí vas a saber quién es aventado, quién trae, Como el quién lo diagnóstico. ha hecho antes. Decime. Sí, como ese es diagnóstico, dijo. como el diagnóstico. Pero Exacto. cuando usted ya tiene comprobado que el alumno no la puede hacer, no jamás la ha intentado. Incluso el miedo a soltar el pie de apoyo es muy común en la chilena. Entonces, empieza con la parte de sentados, tirar la pelota con la mano. Incluso hay una parte donde, bueno, en el fútbol playa, como el balón se levanta desde la arena para hacer la chilena, entonces algunos Sí. no tienen esa habilidad. Se empieza haciendo con la mano, tirándola con la mano hacia arriba, Hacia arriba, para exacto. luego empezar a calcular qué tan rápido viene hacia abajo para poder pegarla. Entonces, después de la ejecución, donde está la parte 1, 2, 3, ahí es donde va esa descripción o a dónde. Sí, voy. Profe Kenia, ¿querías decir algo? No, es cierto, esa parte que dijo el profe Rafa, Uh-huh. sí diría sería como lo principal, porque, bueno, he trabajado con niños así y a veces unos hasta les da miedo, aún estando sentados en el suelo, estar de espaldas a la portería y tratar de tirar la pelota hacia la portería y estando en el suelo, o sea, teniendo un colchón. Sí, Entonces, sí, esa parte, por ejemplo, para la iniciación a esa técnica, sí sería, bueno, empezando desde el suelo, pues. Ok. Vamos a esto. Si quieren, terminen de armarlo para que lo podamos ordenar. Terminen de armarlo. No se preocupen, está bien. La duda que tienen es clave y es la siguiente parte de esta conferencia. Así que tranqui. Ya vamos a llegar a eso. Imaginemos algo. Imaginemos que lo que queremos enseñar sea salto largo. Y que tengamos que ver el salto de longitud. ¿Qué sería lo primero que le enseñáramos a alguien del salto de longitud? Obvio que lo primero que vamos a enseñarle es el aterrizaje. Igual que si le vamos a enseñar a algún judoka a proyectar, a un luchador a proyectar, lo primero que hay que enseñar es la fase del aterrizaje. Porque no le va a enseñar a alguien a saltar y cuando haya saltado en la metodología, vaya, ¿y ahora cómo aterrizo? Espérate, que ese es el siguiente paso. Pero ya el man ya se quedó en el aire. Entonces, en esa situación, ahorita lo vamos a ordenar. Vamos a generar cuál es el orden que deberían de llevar las tareas, porque las tareas en sí ya las tenemos y todos las hemos preconcebido según las técnicas que hay. Ahora vamos a empezar a trabajar en ellas. Por ejemplo, yo para enseñarle la chilena a alguien, vamos a hablar con la chilena, ¿verdad? Ejecutar un golpeo con el empeine parado. Muy bien. Si es gente muy nueva, va a tener que aprender a pegar con el empeine de cualquier forma que tengas. Quizás correr y ubicarse puede ser un paso más adelante. Los intentos de golpeo con el empeine para la portería que hayan sobre un colchón podrían venir, pero quizás podemos poner a alguien sentado o acostado y tirar la pelota y que él intente alcanzarla con el empeine. Ese tipo de cosas hay. Veamos el tema del volado japonés. Colocarse en distancia corta. Muy bien. Jalar ligeramente el pie para poder tener un paso natural. Bajar el centro de gravedad. Y estas son cosas que nosotros tenemos que irlas ordenando. Quizás si nosotros vamos a hacernos para atrás, vamos a hacer hincapié de que baje el centro de gravedad como siguiente paso. ¿Sí? Realizar una tensión isométrica abdominal.
Esto quizás lo podemos dejar un poquito más adelante para que venga el tema de la rotación del pie. Y cuando vaya a empezar la rotación de la cadera, que ahí podamos generar el tema de la... espérenme un segundo. Ok. Perdón. Sí. Y de que con la rotación del pie quizás podamos generar la tensión isométrica o podamos hacerlo al revés y tengamos que meter el tema de la rotación del tronco. Todo esto lo podemos ir ordenando según las necesidades que tengamos y según la metodología que querramos introducir. Es bien chévere cuando uno va ordenando este tipo de tareas, porque a veces nosotros no nos tomamos el tiempo de pensar en la metodología y ordenar la metodología como tal y seguir los pasos. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Imaginemos de que yo le tengo que enseñar a caer a alguien en judo. Entonces lo primero que le voy a enseñar es la fase de aterrizaje con el golpe que tiene que llevar. Una vez han aprendido a golpear en el piso, lo voy a sentar y desde ahí lo voy a llevar hacia atrás. Luego lo voy a poner en cuclillas y voy a hacer de que aterrice con su espalda y luego le voy a incorporar los golpes que lleva y eso sucesivamente voy a ir transitando. Con esa idea es que ustedes tienen que ir preparando esta metodología propia y conforme ustedes la vayan haciendo más grande, la metodología va a ser rica en pasos y algunos pasos los vas a poder jugar con ellos, de unirlos, de quitarlos, etc. Veamos el tema de la rabona. La rabona es un recurso utilizado por aquel jugador que no domina los dos perfiles, porque tiene que cerrar con la misma pierna hábil. Hay gente que tiene la pierna izquierda solo para subirse al bus, y eso es una realidad. ¿De quién es esto de la rabona? ¿Quién está trabajando con la rabona? Mío, Kevin okay, ok, Kevin. Muy bien. El tema de la rabona, perdón, es un tema interesante, porque es para alguien de que quizás una de los dos perfiles, una de las dos lateralidades, solamente le sirve para lo más básico, pero no le sirve para tener habilidades deportivas. Entonces, la rabona implica de que te cruces completo para poder usar tu pierna hábil. ¿Sí? ¿Cómo se hace? ¿En qué momento del partido se hace? Un poco riesgoso actualizar. Buenas preguntas. Y dentro del fundamento técnico, tenés que estar frente a la pelota. Si no se le quiere dar mucha potencia. ¿Por qué? Porque tenés que plantearlo primero con el balón parado para después ir a otro tipo de cosas. Es importante que entiendan todo. Eso tiene que ir ordenado de dos formas. Uno, tiene que ir ordenado desde lo más simple a lo más complejo. Pero también tiene que estar ordenada de otra forma. Tiene que estar ordenada cronológicamente. Y tenés que ir pensando realmente qué es el siguiente paso que vamos a tener para poder llevar el orden de la técnica. Si lo vas a hacer de atrás adelante, como se hace con los saltos, las proyecciones y las caídas, o si lo vas a hacer de adelante hacia atrás, como lo haces con, por ejemplo, un golpe, una patada, como lo haces con un lanzamiento. Entonces, según cómo lo vayas ordenando cronológicamente, si lo haces de atrás para adelante es válido. Si lo haces de adelante para atrás, también es válido. Lo que sí tiene que ir es de lo más simple a lo más complejo y tiene que ir y tiene que tener la capacidad de interactuar para que la gente vaya teniendo un progreso de manera lineal. Profe Barbosa, ¿usted quiere decir algo? Sí, maestro. Justamente de lo que comentaban del tema de la chilena y de que en qué momento y que si los niños o el atleta no se sentía seguro. Bueno, al menos lo que yo hago siempre es que no enseño la técnica hasta que no tiene la base previa para hacerlo. Por ejemplo, en el tema de lo que comentan de la chilena, yo sugiero que primero inicien por los atletas que tienen inquietud por hacerla, porque desde el inicio de la disposición, pues ya hay mayor facilidad para hacer el movimiento. Entiendo lo de querer hacer un método para enseñarle al niño que lo va a aprender, pero que no tiene toda la disposición de hacerlo, pero supongo o quiero pensar que pues esto, o sea, que podemos hacer 1, 2 o 3 planes
diferentes en base a esto de la planificación del método global, fragmentario global, y podemos aprovechar precisamente esas pautas, uno para el que tiene disposición y que ya lo puede hacer de una sola intención, el que tiene, o el que lo quiere hacer en más pasos, o el que definitivamente pues tiene mucho miedo al ejecutar la técnica. Sí, sí, profe. Ahora, también hay que entender que tampoco puedes cerrarlos a todos, y con eso tengan mucho cuidado. O sea, usted le puede decir perfectamente a la gente, vaya, quiénes son los que tienen más voluntad o quiénes son los que quieren aprenderla, porque hay elementos mucho más complejos que otros. Por ejemplo, el calf slicer que está proponiendo aquí Herbert es un elemento súper complejo en el entrenamiento de sambo y del grappling, ¿sí? La rabona es compleja, la chilena es compleja, la patada redonda es un elemento quizás un poco más sencillo para la gente que va iniciando, pero a alguien le podría complicar el tema de la flexibilidad. Lo mismo con el volado japonés. Ahora, ¿qué sucede? De que este tipo de metodologías te permiten hacer ese análisis. ¿Quién se atreve a qué? Y el hecho que vos lo plantees como un reto dentro de tu clase te permite ejecutar diferentes visorías. Y hay gente que sinceramente nunca lo ha intentado porque nunca se lo han pedido. Ahí déjalo y que se caiga y pues sí, que se meta su zapotazo la persona intentando hacerla y no pasa nada, es normal. Y vas a ver muchos niños que van a salir corriendo a intentarlo de primer nivel y se van a caer y les va a doler, pero lo van a seguir intentando. Pero si nunca les pusiste el reto, no va. Por eso es que la fase, después de la explicación y la formulación teórica, viene una ejecución global. Y la ejecución global te permite ya ir interrelacionándolos. Igual todos van a poder jugar. Si lo querés demostrar con un juego, vos podés hacer un juego diferente para cada una de las partes. Por ejemplo, una vez yo vi un profesor de fútbol con niños de 5 y 6 años que él tenía un trabajo de lo que los niños haciendo cangrejo y estaba en una cuadrúpeda invertida tratando de jugar al fútbol, pero cuando la pelota estaba muy alto, los mismos niños saltaban e intentaban hacer una chilena porque la acción lo permitía. Y eran niños como de 7, 8 años. Y la verdad es que fue bastante gracioso. El ejercicio estaba bien quemado porque los niños estaban reventados con el tema de la fuerza de los brazos. Sin embargo, era gracioso verlos y a ellos les parecía bastante útil. Y a uno que otro le dolía el hombro, pero los demás estaban cansados, pero muy contentos con lo que estaban haciendo. Así que traten de verlo desde ese momento, o sea, del hecho de decir, bueno, se los voy a proponer para que ellos puedan crecer y conforme la gente crece, va saliendo adelante. Claro que hay medios mucho más fácil que otros, no es lo mismo la cancha sintética que la cancha de arena, en el caso del fútbol, o tampoco es lo mismo tener un tatami que tener el pasto para proyectar a alguien, que también he visto clases de esas que son un poquito como que escapadas, vea. Así es que bueno, ya una vez tenemos esto, empezamos a ordenarlo. Vamos a ver la pichai, ¿sí? Posición de combate, muy bien. Elegir con qué pierna voy a patear, y eso también es un proceso cognitivo. Yo le digo a la gente, por ejemplo, cuando está aprendiendo una salida de una inmovilización, yo le digo que lo primero que hay que pensar es, oh, me han inmovilizado. Todos se matan de la risa, todos se matan de la risa realmente. Pero realmente hay que pensar, pues sí, si no lo enseñas, el proceso cognitivo no va. La ubicación de la persona, realizar la flexión de la pierna, el apoyo sobre el metatarso, quizás aquí junto con la flexión podría venir la elevación, vea. El giro de la cadera, la extensión de la pierna, patear y patear con la parte anterior del pie, ¿sí? Regresar la flexión de la pierna, el giro a la posición natural y bajar la pierna y la posición de combate. Quizás después la persona que esté haciendo esto diga de que bueno, quizás el siguiente paso es el 1 y el 2 juntos, el 3 y el 4 juntos, el 4 y el 5 juntos, y así ir llevando hasta la fase de la ejecución. ¿Sí? Pero en sí están muy buenos. En la próxima vamos a ir trabajando en esto y les vamos a ir dejando de que ustedes mismos vayan ordenando. Si alguien lo quiere ordenar, puede continuar ordenando, y si alguien quiere participar, aquí hay más casillas para que vayan participando con sus técnicas de sus respectivos deportes.
y sería chévere ir construyendo cuáles deberían de ser las primeras acciones que ustedes van a tener que empezar. ¿Qué permite esta metodología? Esta metodología permite que haya el aprendizaje, no el dominio, el aprendizaje de diferentes elementos técnicos que requieran cierto grado de motricidad compleja, o que el fenómeno psicomotriz esté completamente controlado por el hecho de la acción deportiva. Entonces, eso funciona de esa manera. Así es que ese tipo de metodologías permiten de que la gente pueda estar desarrollando su motricidad y que lo haga de una manera mucho más rápida, ordenada, y que vaya sacando incluso clases completas donde vos tengas que ir dando esta metodología va, ahora vamos a usar este paso para generar esta técnica. Y quizás puedas enseñar una técnica por clase y podría irte muy bien. No quiere decir que la van a dominar, pero que sí la van a conocer y van a tener por lo menos las bases de cómo funciona. Quizás después podamos meternos un partido donde todos tengamos que jugar con la rabona, o quizás todos tengamos que hacer algún tipo de combate en el piso donde todos tengamos que terminar un calf raiser, o quizás puedes tener un trabajo de una escuela de boxeo en la cual la gente tenga que usar el volado japonés cuando diga ya, o cuando suene diferentes tipos de señales acústicas y ellos tengan que meterle. Eso va a ir condicionando un desarrollo táctico, pero también permite que la gente se interrelacione con los elementos del deporte que vos les querés transmitir. Se fueron muy alto todos se fueron muy alto, porque realmente hubiéramos empezado por lo más básico. Sin embargo, está bien el ejercicio porque te permite con una acción difícil empezar a meterle mente, ¿qué voy a ir haciendo? ¿Cómo voy a ir llegando a esto? Y es muy gracioso cuando te vas dando cuenta de que puedes interactuar con elementos difíciles de aprender y lo puedes crear metodologías para hacerlos fáciles. Y esa es la reflexión que tiene que llevar el hecho de ser un entrenador de nivel inicial. ¿Comprendido? Hola. Al 100, al 100. Ok. ¿Alguien más que quiera decir si yo algo o le metemos más? Ok. Bueno. Ahí les queda en el aula virtual, les queda el enlace al video y les va a quedar el enlace a al documento de Google donde van a poder trabajar con la metodología. Que espero que le sigan metiendo un poquito esto de la metodología para el día miércoles y que cada uno se anime a hacer su propia técnica, y la vamos a ir viendo porque vamos a poder interactuar con la siguiente fase del curso, que va a ser ya meterle al tema del programa de enseñanza. Así es que, bueno, los felicito. Todos están bien, vayan ordenando lo que quieran ordenarles. Yo les puedo dar ciertas pautas o ciertas guías, porque también hay gente de que, yo he visto niños que hacen eso, y si lo tiras, dale, no hay ningún problema. Siempre y cuando no lo rompas o no tengas a los papás encima, vos puedes hacer cualquier cosa. Quiero felicitar a los que han participado en el taller y quiero invitar a los demás de que participemos para que tengamos mucha mayor opción de poder desarrollarnos. Queda el documento para que lo puedan trabajar. Esto lo pueden ir puliendo y puede ser parte de lo que ustedes quieran. Igual si lo quieren cambiar, con mucho gusto. ¿Sí? A ver. Denme un segundo. A ver. Aquí estamos. Que se nos había ido la cámara un ratito. No nos habíamos fijado. Bueno, reflexiones sobre la videotutoría de hoy, el video conversatorio. ¿Les ha gustado? ¿Han aprendido algo nuevo? No sé. Sí, maestro. Bueno, sí puedo opinar. Sí, dale.
pues al final me gusta mucho que es un complemento una cosa de otra, ¿no? O sea que esto puede ser más completo. Primero lo que vimos de la planificación, ya tenemos el segundo recurso que es nuestro como fichero de la acción que vamos a hacer y ya lo convierte muchísimo más complejo. Pensándolo, como usted decía el otro día que bajó un PDF, así lo mismo, agarro y comento y digo, pues mira, hoy es la clase tal y tal, y esta es la acción tal y tal y tal. ¿Sabes qué, profe? Que no entendí, pues llévate el material de estudio de la técnica 1 o 2 y le mandas el PDF, le das el PDF y ahí ya viene encadenado todo el movimiento, o incluso para ti como entrenador, porque a veces se nos olvidan algunos detalles, damos por hecho que ya tenemos todo de memoria, y sí lo hemos hecho durante años, pero a veces se nos van 2 o 3 detalles milimétricos que a la larga dice uno, se me olvidó eso se lo debía haber enseñado. Entonces me gusta muchísimo esto porque me da la pauta para tomarme unos meses para hacer la planificación completa de todo el trabajo que yo hago de la formación base, hacer primero la estructura general, como lo que nos enseñó la clase pasada, y de ahí empezar a hacer una estructura más pequeña con todo esto y agarrar todos los elementos técnicos que tenemos, que son bastantes, y ya así ya tener mi propio plan bien estructurado. Fíjate que te voy a comentar algo, tenés razón en eso que se nos olvida, o a veces perdemos el control del entrenamiento. Por ejemplo, tengo un estudiante que a mí se me olvidó enseñarle a caer. Y es porque cuando tocó esa clase yo me enfermé, o no me recuerdo si salí del país, pero quedaron a cargo de alguien más. Entonces el otro profesor, como no dejamos claro qué era, hasta dónde habíamos llegado, porque fue una onda de emergencia que tuvimos que hacerlo, el otro profesor continuó la clase según lo que él creyó. Todavía no teníamos el programa de enseñanza de Sambo. Y bueno, cuando pasaron los años, yo miraba que el chavo era una fiera tirando gente y todo y peleando en el piso, pero nunca lo había visto caer. Y yo le dije, bueno, ¿y a vos por qué es tan difícil que te voten? Y me dice, es que como no sé caer, profe, y yo no te he enseñado a caer. No me he enseñado. Y ahí recapitulamos de que fue en ese momento. Entonces, para evitar esas cosas es que el entrenamiento tiene que ir estructurado y tiene que ir normado. Y a veces uno como entrenador lleva todo en la cabeza y vos puedes llevar tu propio orden, pero también se te sale de que no todo va a estar en tus manos y ahora que el deporte es más colaborativo y que las federaciones o los clubes tienen 2 o 3 entrenadores, los cuales tienen que interactuar entre sí, ellos tienen que estar claros y dominar un mismo lenguaje metodológico, dominar un mismo sistema de planificación y dominar un mismo programa para que todos sepan a dónde está llevando cada uno de los recursos, qué tipo de capacidades están generando, qué tipo de habilidades están generando, qué tipo de competencias física está ganando la persona para poder hacerle frente a algo, y por lo tanto a qué nivel lo va a ir llevando el tiempo en el que está ya el inmerso o la persona inmersa. Así que sí es una reflexión. ¿Alguien más que quiera reflexionar? Bueno, si no hay nadie más, quiero agradecerle su participación. Va a quedar el video ahí guardado para que ustedes lo puedan ver y nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche en punto para empezar con el siguiente tema. Les mando un abrazo, cuídense, adiós, y si no tienen que salir, no salgan de sus casas. Bye. Hasta luego, saludos.